Espanya avui, vostè que és de la City de Londres, és un xitxarro, una rampoina en català, un penny share a Wall Street o un blue chip? No, creo que es una mala comparación. Yo creo que es más bien como una compañía, un banco zombie. Es decir, esta frase se originó en el Japón después de la burbuja inmobiliaria en Japón, y era que los bancos seguían extendiendo crédito a compañías que tenían que estar en la quiebra. Entonces eran compañías que tenían que estar muertas, pero se les seguía dando dinero. En el caso de España vemos que todos los bancos españoles están captando una suma de dinero bestial del Banco Central Europeo. Entonces creo que describir los bancos o el país como un país o bancos zombies es mucho más apropiado. País zombie. España muerto viviente. Bueno, España, la situación ha mejorado un poco en cuanto a los bonos españoles, primariamente porque el Banco Central ha sugerido que van a comprar bonos españoles si hay un rescate. Entonces, por eso se han calmado un poco los inversores. Pero cuando dependes de la financiación de un Banco Central de esa manera, pues es como las compañías que dependen de los bancos para que les refinancien la deuda aun cuando no pueden pagarla.